Muy buenas tardes, hoy mucha música y acompañada también por una invitada de lujo. De lujo. No sé si podemos ver estas imágenes, si las estáis viendo. Esto, seguro que algunos de vosotros os acordáis, es Toccata. No. Y esta que canta aquí es Sole Jiménez, entonces en Presuntos Implicados. Desde estas imágenes, allá por los 80 hasta su nuevo trabajo de ahora, El cielo de París, han pasado muchas cosas que ella misma nos va a contar dentro de unos minutos, aquí en Cultura en 24, chicos. Sole Jiménez. Enseguida lo vemos, pero antes actuar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cultura en 24, hoy más musical que nunca. Ayer empezó el Cartagena Jazz Festival con programa ecléctico y clásicos como Chick Corea, los ritmos cubanos de Paquito de Rivera o las melodías del británico Richard Hawley, ya sin su anterior banda, Pulp. En los festivales descubrimos nuevos grupos, pero también sintonizando los programas de radio especializados. Y Ángel Carmona, de Radio 3, con su Hoy Empieza Todo, tiene la antena bastante bien orientada hacia esas bandas que prometen. Esto tú ya lo habías bajo el cielo de París. Y a Sole Jiménez no la vamos a descubrir a estas alturas, pero sí su último trabajo, El cielo de París, con las canciones francesas que más le han tocado y le han influido en su carrera como cantante, con clásicos como Edith Piaf o Jacques Brel. De amor de esta vieja ciudad y junto a Notre Dame las pandillas están dando. Y aquí la tenemos, en carne y hueso. Sole Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. A este programa. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros. Ángel Carmona, Buenas gracias. tardes, Hemos invitado a Ángel para que nos acompañe en esta entrevista, en esta media hora larga que tenemos para hablar con Sole de este cielo de París, que lo tenía por aquí, lo voy a enseñar, que es importante. Este cielo de París, ya solo con la portada vemos un aire retro, esas canciones de los años 50 o 60, ¿eso es lo que has buscado en este disco? Uy, en este disco la verdad es que he querido de alguna manera acercarme a la música con la que nací, porque nací en París, cosa que poca gente sabía, no tenían por qué saberlo, pero yo soy hija de migrantes, tú sabes que en los años 50 se fue muchísima gente, entonces hay muchos españoles que nacimos en Alemania, en Suiza, a mí me tocó París, tuve esa suerte, ¿no? Y esos primeros años marcan, lo primero que escuchas cuando eres pequeño, ¿no? Esa música que te queda. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que toda música de calidad marca, ¿no? Y te deja un sello. Y por ejemplo, la voz de Edith Piaf, que yo no recuerdo cuando empecé a oírla, porque creo que desde que nací la estoy oyendo, pues siempre me ha parecido como algo tan familiar, ¿no? Tan de casa. Entonces, la verdad es que acariciaba el sueño de que alguna vez pudiera darse las circunstancias en mi vida y pudiera rememorar esas canciones y darles una segunda vuelta con un toque, como tú dices, incluso hacerlas más antiguas que las propias canciones son. De hecho, Sole, estamos viendo esas imágenes de Piaf, de Brel, de Aznavour, blanco y negro. En blanco y negro, en los años 50, 60. Es un reto. ¿Cómo se aproxima uno a clásicos que encontramos en tu disco como La Vie en Rose, La Bohème? Es un reto una vez que uno se pone y dice... Da impresión. Lo que pasa es que yo ya llevo algunos discos de versiones y le he quitado bastante hierro. La verdad es que se hace desde el respeto y el cariño, por supuesto, pero también creo que la música tiene una parte lúdica, una parte de acercamiento divertido, a veces de quitarle hierro, de quitarle tanto peso, ¿no? Aunque hay canciones como Ne me quitte pas, que el peso eso no se lo quitas se lo puedes de quitar, ninguna manera. Pero bueno, lo puedes intentar, ¿no? ¿Cómo se puede canalizar precisamente esa pasión, Sole? Porque es verdad que, claro, hemos visto esas retinas casi desbocadas, en cierto modo, de Aznavour, de Brel, sobre todo, de Edith Piaf. ¿Cómo uno lleva a canalizar toda esa energía y transformarla en su propia voz? Pues fíjate, yo pienso que la interpretación de una canción tienes que intentar buscar ese sentimiento común
esa historia que canta la canción, buscarla dentro de ti, en tu experiencia, en tus sentimientos y que nazcan desde ahí. Por supuesto no imitar, nunca imitar, sino hacerlas tuyas de alguna manera, ¿no? Y está claro que eso te ayuda mucho, pues la producción que quieras darle, el sonido que quieres darle, los músicos que te acompañan, ¿no? Pues vamos, si quieres, a ver cómo suena esa bohème que has hecho tuya. Vamos a escucharla. Bohemia de París, alegre lo que eres, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán posaba para ti, y tú con devoción pintabas con pasión mi cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. Ahí le estábamos escuchando esa Bohème de Aznavour y además haciendo tuya la canción, pero también mezclando los idiomas, ¿no? En algunas has escogido el castellano, en otras el francés, mantener la letra original. Sí, cuando planteé el repertorio ya casi definitivo, teniendo en cuenta que el disco sale en España, tendrían que haber bastantes canciones en castellano, pero había algunas canciones que yo dije que no podía hacerlas en otro idioma que no fuera el francés. Yo no puedo cantar La Vie en Rose en otro idioma porque me parece que son canciones que se han convertido en himnos, en iconos de la música, no solo francesa sino universal, con la voz de Edith Piaf, con el idioma francés, con esa atmósfera, ¿no? Entonces, al revisitarlas, creo que al menos algunas de estas canciones no pueden cambiar tanto, ¿no? Tengo esa sensación. El disco se llama El cielo de París y nos recuerda a esa canción que cantó Edith Piaf mucho tiempo, pero también a una película de los años 50 que, buscando, hemos encontrado. A ver. Bajo el cielo de París, una hermosa canción suena en el corazón de un pequeño garzón. El cielo de París, le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Esta es la película de la que hablábamos antes. Escuchábamos esa versión de esa canción que da nombre al disco y lo escuchábamos con esos aires de jazz bastante más clásico del que habías hecho en tus otros discos, que tiraba más a Latin jazz. Sí. Y aquí ha sido a un jazz, quizá por esa cosa que decías antes de hacerlo todavía más antiguo. Sí. Sí, porque estas canciones, llevárselas al Latin Jazz no tenían demasiado sentido bajo mi punto de vista y además poder utilizar armónicas o acordeones, el tipo de producción, el tipo de instrumentación que queríamos darle tiene un aire muy francés y lo bonito que tiene este proyecto es que son canciones francesas con un aire que hemos recorrido muy afrancesado, pero desde el punto de vista del jazz. Porque son todos músicos de jazz los que han tocado esta precisamente a lo mejor este cielo de París puede recordar un poco a Las hojas muertas, que también es un estándar de jazz, que se ha tocado mucho, por ejemplo, también en Brasil, o sea que podríamos encontrar rápidamente una conexión latina. También están Las hojas muertas en también este disco. O sea que de repente se puede jugar con eso. Incluso yo estaba pensando en si queda algo pendiente, o sea, en el trabajo que hiciste con Presuntos Implicados, ese homenaje a Billie Holiday, por ejemplo, que fue la canción más famosa vuestra, el trabajo que habéis hecho con Armando Manzanero, por ejemplo, también en El Bolero, el trabajo ahora mismo con la música francesa, no sé si de repente hay un terreno musical que todavía tengas ganas de recorrer. Hay tantos. Es que yo me imagino, fíjate, el otro día lo comentaba, porque es como me dicen, ¿y por qué no haces un disco de canciones originales? Digo, tiene que ser el momento, tiene que ser la idea, el concepto, y yo no lo tengo demasiado claro, y además como intérprete. Tengo la sensación de estar, que entras en una pastelería llena de preciosos y maravillosos delicias de todas las partes del mundo y yo como intérprete puedo probarlas. Entonces, ¿cómo negarme a la tentación de probar esas delicias, ¿no? Hay una cosa que dice Fito Páez y es
que parece ser que para él casi todo el repertorio de la historia de la música ya está compuesto. Dice que a él le cuesta componer una canción más porque cuando todo le suena, esto ¿no? ya está. Oye, pues Sí, mucho un poco jazz va a sonar estos días en Cartagena, Sí, que es tierra de Sole también, donde estos días se celebra el Cartagena Jazz Festival con muchos nombres conocidos. Quiet thoughts, quiet dreams. No es necesario esperar hasta el 24 de noviembre para escuchar una gran intérprete de jazz. Antes de que lo haga Diana Krall en el Auditorio de Barcelona, podemos viajar a otra ciudad del Mediterráneo y dejarnos acariciar por la voz de la estadounidense Stacey Kent, que se trasladó en los años 90 a Londres y ahora cambia los escenarios del Soho, donde se formó como cantante, por el escenario del Cartagena Jazz Festival. Junto a ella, otro hallazgo, Melody Gardot, también de Estados Unidos, que empezó a componer sus primeras canciones a los 19 años desde la cama, tras sufrir un atropello mientras iba en bicicleta. Un jazz que últimamente se fusiona con el blues y los ritmos latinos. Well, I dreamed I saw the knights in armor coming. En cambio, a ella la conocemos tanto o más que a Diana Krall. Patti Smith, la voz poderosa que tiene días de rock and roll y horses, y otros de música más intimista, donde la poesía, su gran pasión, ocupa el primer plano. Y así suena su último disco, Banga, que tocará en Cartagena. 32 años ya de festival y resistiendo, con un programa ecléctico donde el jazz más genuino de un Chick Corea se mezcla con la música cubana de Paquito de Rivera, o el folk del virtuoso Andrew Bird y sus loops en directo a partir de una guitarra, un violín o silbidos. Pero para los más ansiosos, y si quedan entradas, esta noche programa doble con las componentes de Smoke Fairies y posiblemente el invitado más cool del festival, el británico Richard Hawley, que ha conseguido más éxito en solitario con aires de crooner que tocando la guitarra en Pulp. Hoy encontrábamos una simetría entre ese Richard Hawley que dejó Pulp y entre Sole que dejó Presuntos Implicados hace ya 6 años, lo recordaba Ángel hace un momento. ¿Qué hubo de bueno y de malo en esa decisión? ¿O no hubo nada de malo y todo bueno? ¿O fue simplemente lo que tocaba en ese momento? Sí. No, los pasos que se dan en la vida tienen que ser meditados, pensados y reflexionados y sabiendo un poco el por qué. Y yo tomé esa decisión porque creía que era lo mejor para mí y para mi familia y la verdad es que no me he arrepentido porque dejé una etapa atrás. Creo que las cosas acaban, definitivamente hay que reconocer en esta vida que no todo es para siempre, entonces hay que cerrar bien las puertas y abrir otras, abrir puertas o ventanas y abrirse a nuevas experiencias, nuevas músicas y nuevas posibilidades, ¿no? Decías cerrar una ventana, pero lo que tiene la tele es que nunca se cierra, y menos en esta casa donde se guarda. Mío, hoy estábamos viendo esas aquí, imágenes de Tocata, así que hemos buscado un rapidísimo resumen, por llamarlo de alguna forma, porque casi 20 y pico años en la música es difícil, sí, de esa trayectoria, y lo hemos hecho a través de actuaciones tuyas en programas de esta casa. Vamos a ver. Voy a despertar y a todas horas sin descansar. Quiero detener el buque ataca mi sensatez. Y en la oscuridad en la que me dejé vencer, vuelvo a recordar presa del atardecer. Y encerrada en mi memoria quedan gotas del silencio que nos vio ceder. Alma de blues en su voz, dando vida a la pasión.
sabes que no te fallaré. Si me necesitas, silba, hay cosas que nunca olvidaré. Sé que nada ya me queda del pasado, de todo lo que amé, de todo lo vivido. Pues ahí estaban esas actuaciones en toccata, en rocopop, en música golfa, en el séptimo de caballería, ahí te veíamos dando saltos con ese Dr. Boogie en toccata. Madre mía. ¿Qué queda de esa de Dr. Boogie no queda nada. Te veíamos riéndote de qué horror de canción, te ibas diciendo por debajo. Sí, no, esa canción la verdad es que no era de las que más me gustaban, pero queda, pues yo creo que queda la búsqueda por seguir avanzando, evolucionando, nunca estancarme. Me gusta probar cosas nuevas, adentrarme en lo que es la música real, que yo llamo, y que he descubierto sobre todo en estos últimos años, que he tenido más contacto con músicos de jazz, donde la música se entiende desde otra perspectiva y a mí me interesa más, ¿no? Entonces quedan muchísimas cosas que hacer. Queda mucho que hacer todavía. Mucho. Lo hablábamos antes con Ángel, la diferencia, pensábamos en la gente que está empezando ahora dentro del mundo de la música, luego nos contará Ángel algunos grupos que están empezando a despuntar, y ese inicio en los 80, después de tantos años en la música, ¿cómo ves esa diferencia entre entonces y ahora? Pues como la veis vosotros, realmente nosotros cuando empezamos los grupos de los 80 y en los 90 teníamos ventanales enormes en esta casa y en las televisiones que se fueron dando luego, pues para darte a conocer. Entonces ahora la gente más joven, los grupos nuevos lo tienen realmente complicado, porque encima la industria está ya en sus últimos movimientos, creo yo, y encima todo lo que está ocurriendo, pues realmente ahora dedicarse o quererse dedicar a la música es muy difícil. Las circunstancias son distintas, es verdad que bueno, desde que empezó Presuntos Implicados... Y sin embargo hay mucha más difusión, ¿no? Claro. Parece, a través de la red, por lo menos hay a que través ser de valientes, internet. en realidad, o sea, yo creo que hay que enfrentarse a las cosas, o sea, hubo un tiempo, por ejemplo, insisto, por ejemplo, esa época del Rocola, que vosotros empezasteis también en Rocola, si no me equivoco. Bueno, tocamos una vez en Rocola, Dios mío. Ese inicio de años 80, etcétera, etcétera, pero ahora es verdad que se ha diversificado todo mucho, es más difícil encontrar, digamos, tu segmento, entre todos, efectivamente, tu pero creo que hay que ser valiente y hay que tener todavía amor y pasión por la música y tirar hacia adelante. Es verdad que todo ha cambiado, pero ejemplos como por ejemplo el de Vetusta Morla es la manera de poder encontrar una vía, un camino para saber que no quiero una discográfica trabajar contigo, no te preocupes, ya lo hacemos nosotros. Al fin y al cabo hay que hacer mucho trabajo y tener mucho amor por las canciones. Y luego es verdad que la oferta se ha diversificado tanto que hay muchísimos canales, pero también eso hace que de repente haya muchísimas posibilidades en las cuales tú puedes salir en un blog, puede escucharte un medio de comunicación estadounidense y de repente decir que estás muy bien. O sea que yo creo que hay que mirarlo de manera positiva, teniendo en cuenta que es verdad que la industria musical casi no existe. Y nos traías algunos ejemplos de esta gente que está empezando ahora, que llevan un LP, a lo mejor dos, y empezamos, me mandaste, yo no es que me lo sepa, que me mandó ayer la lista, que la tengo aquí apuntada, por Mecanismo. Sí, quisiera comentarte tres de las digamos, músicas que podemos escuchar en Hoy Empieza Todo en Radio 3, pero podríamos encontrar muchos más. Unos serían estos, Mecanismo. Ellos sacan este nuevo videoclip, ¿no? Que se llama Home, con colaboraciones además de lujo, ¿no? Además está muy bien porque ellos han pensado que ya que la industria no existe o no funciona de la misma manera, en vez de sacar discos, lo que hacen son sacar solo canciones. En este caso, esta canción Home la han grabado con un montón de amigos. Ahí se ve, por ejemplo, a Charly Batista, que trabaja con muchísimos músicos y demás artistas, y la verdad que ellos pertenecen a una generación de músicos, digamos, que vienen de fuera, como por ejemplo Alondra Bentley o como es el caso de Garrett Wall, y que tienen ese ADN británico o estadounidense y que lo clavan, digamos que hacen canciones de estas de Escuadra y Cartabón, lo hacen perfecto. Así que la verdad que merece mucha pena hacer una apuesta por Mecanismo. Insisto, ellos hacen una apuesta canción por canción y está muy bien pensado. ¿Para qué trabajar con un disco cuando al final puedes llamar la atención 10 veces, una con cada canción? Estamos escuchándole a ellos, cantan en inglés. Sí.
Y nos traías otro grupo que son granadinos, sí, que se llama Napoleón Solo, y nos ha hecho mucha gracia porque estuvieron aquí Super Submarina hace 2 semanas y ellos también nos hablaron de estos chavales de Napoleón Solo. Napoleón. Que han sacado el disco Chica Disco, ¿no? Eso, este es su segundo álbum, está producido por Meme, es el teclista de Café Tacuba, una de las bandas más grandes de América Latina, y ojo que nos acabarán quitando a Napoleón Solo porque ya empiezan a tocar ellos en México, vienen de una grandísima cantera que es Granada, desde Miguel Ríos hasta Los Planetas, desde la Lagartija Nica hasta Los Ángeles, y la verdad que el talento sobre todo reside en esa mata de pelo que tiene Alonso Carmona. Que viene la fuerza. Sí, es una persona que tiene todos los conocimientos armónicos, viene de conservatorio y compone sentado en su casa delante de un papel. O sea que realmente ni tiene guitarra, pero lo que tiene es un talento, como puedes ver, desopitado. Y el último grupo que nos traías en la lista, sí, la lista de que no hay que perderse, por lo menos curiosa es la palabra, Lorena Álvarez y su banda municipal. Sole, te aconsejo que te quedes con este nombre porque es que esto... Hay muchas bandas municipales. Sí, sí. Escucha, escucha. Esto tú ya lo habías soñado, me tapaste con una manta, me pusiste el anillo de dientes que mordías y me escapaba, como si fuera una boda gitana en vez de almendras avellanas. Es, lo decíamos, Lorena Álvarez y su banda municipal, que ya es solo el nombre. Y luego esta cosa folk, ¿no? Que tiene. Pero completamente. De hecho, ella lo que es una mujer asturiana que viene de un pueblito muy chiquitito, en el cual ha cogido toda la canción tradicional, o sea, esas señoras que cantaban en la cocina mientras hacían las labores, y de repente lo ha transformado, lo ha cambiado hacia algo muy siglo XXI, muy 2012, sobre todo en el campo lírico. Esta mañana, a las 5 de la mañana, cuando me levantaba por ir a la radio, estaba en el 24 horas. Mañana viene, hoy empieza todo Radio 3 entre las 8 y las 9, y es muy divertida su propuesta, porque me parece muy interesante que puedas agarrar la tradición y puedas llevarla a la actualidad sin ningún tipo de rubor. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa muchísimo en Brasil, y de repente, ¿por qué no podemos enganchar una botella de anís y de repente poner una letra muy actual? Lorena además tiene una personalidad arrebatadora, es divertidísima, y abre los conciertos de Nacho Vegas habitualmente, entonces Nacho después sale todo serio y casi compungido, y ella incluso se mete con el público, ¿no? Tranquilos. Entonces es muy divertida y creemos que es una de las apuestas de 2012. De hecho, ni siquiera todavía salió el disco, creo que sale esta semana. Se reía Sole viendo algunos de estos grupos que empiezan, porque algunos te sonaban, decías, sí, esto lo he oído. Bueno, realmente Lorena me recuerda a Venica, ¿no? Doble. Bueno, incluso podría tener una relación de canción. Y luego también recuerdo también que Carmen París también hizo un poquito algo así también en la zona aragonesa, rescatando un poquito la jota de tan auténtica. Ella hizo aquel disco llamado Joteras en No Serás Tú, y es verdad que el trabajo era el mismo. Insisto, los patrones de la música folclórica española son muy atractivos, pero para determinados sectores de edad, como por ejemplo el nuestro, nos cuesta acceder a ellos. Bueno, pues precisamente aquí están los traductores de lo mismo. Exacto, los actualizadores, ¿no? Y Sole, ¿tú qué escuchas? Porque ya que te tenemos aquí, yo, ¿tú qué llevas ahí en tu iPod o en tu lo que sea? Yo escucho la radio. Muy bien, Radio 3. Muy bien. Yo escucho Radio 3, Radio 1, también me voy a otras emisoras de láser. La verdad es que escucho un poquito de todo. Y si me pongo a escuchar música, pues últimamente tengo una afición, de ahí el disco que he hecho, por oír cosas de los años 20, 30, 40, pues, y los clásicos. Y luego, pues si tengo que escoger, pues mira, estuve en el concierto que dio Melody Gardot este verano en Perelada, y la verdad es que me gustó mucho, pues muy ecléctica ella, y me gustan las grandes voces. Si puedo elegir, siempre me busco a alguien con la que pueda aprender. Y estamos acabando ya, se nos acaba el tiempo, pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Es tan difícil escoger entre la chanson française qué canciones cantar? ¿Cuál fue el criterio? Porque claro, hay tanto que... La verdad es que costó, porque visitamos solo un periodo de la música francesa, pero yo creo que ha sido el periodo más prolífico, tanto en autores como en artistas, en voces y en canciones. Es tremendo, como tú dices, fue difícil. Entonces tenía un poquito pues de corazón, de cabeza, un poquito... Tenía que tener un poquito de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que es un ramillete de canciones conocidas, la mayoría de ellas muy conocidas, y que están tocadas con un aire especial,
Yo creo que es un disco que se puede disfrutar. La verdad es que he quedado contenta. Luego estás tan metido en el trabajo que no tienes ni idea de lo que estás haciendo hasta que llegas. Hasta que te paras ya, ¿no? Y dices, lo voy a escuchar en mi casa. Exacto, y cuando la gente te empieza a decir, muy buen repertorio, pues no me he equivocado. Es un poco ese rollo. Oye, Sole, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí, por compartir este cielo de París con nosotros. Muchísimas gracias. Ángel. Gracias a ti. Gracias a todo el mundo vosotros. mañana a Muchas madrugar gracias. a las 7 de la mañana a escuchar Hoy Empieza Todo con Mañana Lorena. te oigo, ¿eh? Más te vale. Eres una nueva fan, ¿ves? Es que Total. lo que surge aquí en el canal. Poco a Bueno, poco. muchísimas gracias a los dos. Y nosotros pues no nos podemos despedir con otra cosa que no sea esa declaración de amor de Sole Jiménez en esa La Bohème de Aznavour. Con esa versión les dejamos. Volvemos el martes. Adiós. La bohème era jurar, te vi y te amé. La bohème, yo junto a ti triunfar podré. Pues música de la buena con Sole Jiménez y también con los